La tilde. Vamos a empezar con la gran pregunta que nos dice aquí, ¿no? ¿Dónde va la tilde? Los acentos ortográficos en el español. Tú debes recordar que para tildar una palabra es preciso descomponerla, ya que, como recordarás, nosotros tenemos 4 clases de tildes, ¿no? La primera es, ¿sí? ¿Recuerdas? La tilde tópica, la segunda es la tilde robúrica, la tilde diacrítica y la tilde enfática. De ahí que venga esta gran pregunta, ¿no? ¿Dónde va la tilde? Parece complicado, parece difícil, pero es pues lo más sencillo del mundo, como ya te lo enseñé yo, ¿no? Los acentos ortográficos en el español. Muy bien, vamos a ir viendo dónde va a ir la tilde, cómo vamos a descomponer una palabra, ¿no? Para tildar correctamente. El hecho de tener 4 clases de tilde no quiere decir que esto sea complicado. Ya lo hemos hecho, ya lo hemos trabajado y ahora lo vamos a recapitular. Muy bien. Tú recordarás, y me dice aquí posición de sílabas. Muy bien. ¿Tú recuerdas qué cosa es una sílaba? Sí, yo sé que tú recuerdas. Una sílaba es la menor unidad fónica en que dividimos una palabra, ¿no es cierto? Entonces, esa menor unidad fónica se va a ubicar en la última sílaba, en la penúltima, en la antepenúltima y antes de la antepenúltima, ¿no es cierto? Ahí decíamos las palabras por el acento, cómo se clasificaba. Vamos a ver, dice aquí, tenemos la siguiente palabra, señorita. Hemos dividido en sílabas. ¿Qué cosa eran sílabas? Menores unidades fónicas o también, como tú lo conoces, los golpes de voz, ¿no es cierto? Teníamos señorita. Antes de la antepenúltima sílaba, penúltima sílaba y última sílaba, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer cuando descomponíamos una palabra en sílabas? Teníamos que encontrar la sílaba tónica o también conocida como la sílaba que lleva la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría la mayor fuerza de voz en la palabra señorita? Y yo te dije, ¿cómo encontramos la mayor fuerza de voz de una palabra? Solamente pronunciando. ¿Qué pasa si yo digo señorita? No suena bien, ¿no es cierto? Si digo señorita o señorita, señorita, entonces, ¿cuál es lo correcto? Señorita. Ah, ya. Aquí está la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Vamos a ver. Posición de las sílabas. ¿Cómo se llama esa sílaba? Vamos a separar la palabra, ¿no? La palabra en sílabas. Hidratación, Maribel, linda, estupendamente y obstáculo. Hidratación. ¿Cuál es la penúltima sílaba? Lo que teníamos que hacer es descomponer en sílabas. Hidratación. ¿Cuál será la penúltima sílaba? ¿No? Hidratación. Entonces, en ta está la penúltima sílaba. ¿Cuál es la antepenúltima sílaba? Maribel. Tiene 3 sílabas. Última, penúltima, antepenúltima. ¿No es cierto, Maribel? ¿Cuál será la última sílaba de linda? Linda, ¿no es cierto? Da viene a ser la última sílaba. Muy bien, vamos a practicar un poco a través de las siguientes palabras. Desesperadamente. Determina cuál es la sílaba subrayada, dice, ¿no? Desesperadamente. Nosotros sabemos que las palabras terminadas en mente constituyen los adverbios terminados en mente. Pero si me dicen cuál es la sílaba, entonces yo diré última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima sílaba. Andrés, última sílaba. Cucaracha, penúltima sílaba. Cerveza, antepenúltima sílaba. Lazarillo, penúltima sílaba. Muy bien, el énfasis me dice, se puede encontrar en palabras donde la sílaba tiene el sonido más alto y más fuerte. ¿Cómo te dije yo? Denominada sílaba tónica, ¿no es cierto? Y en palabras con el acento escrito, también se llama sílaba tónica. Aquí está. Casa, ¿no? Aquí tienes a la sílaba tónica. Libertad, sílaba tónica. Inglés, sílaba, y acá te habla, ¿no? Algunas palabras son tildadas, ¿no? ¿Y eso por qué? De acuerdo a las reglas de tildación que ya te expliqué y que ya iremos viendo más adelante.
Muy bien, lápiz, sílaba tónica, médico, sílaba tónica, examen, sílaba tónica y exámenes, sílaba tónica, ¿no es cierto? Muy bien. Pasemos ese énfasis. Vamos a seguir practicando. Vamos a dividir las siguientes palabras en sílabas y vamos a pintar con un círculo alrededor de la palabra que lleva. Por ejemplo, acá tienes la palabra pincel, ¿no? El énfasis está en la última sílaba. Antonio, ¿dónde está el énfasis en Antonio? Antonio, ¿no es cierto? En to. Feroz, ¿no? Feroz. Rápido, en ra. Valiente, valiente, ¿no es cierto? Bañándose, ahí tienes la sílaba tónica, ¿no es cierto? Tú continuarás con los demás ejercicios. Pasemos a lo siguiente, el acento o la tilde, dice. El acento es una pequeña rayita que se coloca sobre la vocal de la sílaba para indicar el énfasis. ¿Cómo definimos nosotros el acento o la tilde? La tilde, el acento venía a ser la mayor fuerza de voz y la tilde venía a ser la rayita oblicua que se pintaba sobre la vocal nuclear de la sílaba tónica, ¿no es cierto? Y esta rayita oblicua que se pinta, dijimos que tiene su nombre propio, el cual es virgulilla, ¿no es cierto? Así es que se llama. Y solo se va a aplicar sobre las vocales, ¿no es cierto? Nunca se va a aplicar pues la tilde sobre una consonante, de hecho, eso ya está sobreentendido. ¿No? Entonces me dice aquí que las vocales son las únicas que pueden llevar tilde y la mayoría de las palabras no llevan acento escrito. Entonces vamos a ver aquí, tenemos ejemplo, el papa o papá, ¿no? Lápiz, japonés, 5, véndeselo, Juárez, cómprame. Estas palabras se van a tildar de acuerdo a reglas generales de tildación. El, si decimos que es un pronombre y estamos hablando de alguien, con tilde, ¿no es cierto? Papá, palabra aguda terminada en vocal, le corresponde tilde. Lápiz, palabra grave terminada en consonante Z, le corresponde tilde. Japonés, palabra aguda terminada en S, tilde. Cínico, palabra esdrújula. Y dijimos que las esdrújulas se tildan siempre, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Véndeselo. Tenemos un compuestos de verbo más enclítico. Vende más se y lo. ¿Te acuerdas de los PAC, pronombres átonos complementarios? Entonces aquí tenemos, por lo tanto, se ha convertido en una palabra aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, ¿no es cierto? Por lo tanto, las esdrújulas y las sobreesdrújulas se tildan siempre. Juárez, ¿no? Palabra grave terminada en consonante Z le corresponde tilde. Cómpramelo, de igual manera, compra, verbo, me y lo, PAC. Por lo tanto, se ha convertido también en una palabra sobre esdrújula, ¿no es cierto? Y le corresponde tilde. Las palabras, ¿cómo se clasifican? Dice, la clasificación de las palabras dependen de la pronunciación de la palabra y la posesión del énfasis. Lo que te dije, ¿no? ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Y hay que clasificar en qué consonante o en qué vocal termina. En el español las palabras se clasifican en 4 clases. Las agudas, muy bien, tú recuerdas, ¿no? Llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Las graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y las sobreesdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antes de la antepenúltima sílaba o en la tras antepenúltima sílaba, ¿no es cierto? Ahí tenemos las 4 clases de palabras en las cuales se clasifican el acento. Muy bien, vamos a ver aquí algunos ejemplos. Palabras agudas tienen énfasis en la última sílaba. Bailar.